Amados, hay momentos en la vida en los que levantamos nuestras manos al cielo con un clamor profundo y sincero, esperando una respuesta inmediata. Oramos con fe, con lágrimas en los ojos, pidiendo que Dios abra una puerta, sane una herida o evite un dolor. Pero de repente, la respuesta que recibimos no es la que deseábamos. Es un no. Y ese no puede sonar como silencio, como vacío o como un golpe en el corazón. Sin embargo, quiero decirte algo hoy. El no de Dios no es un rechazo, es una redirección. El no de Dios puede ser el inicio de un milagro mayor que aún no entiendes. Cuando Dios dice no, no es porque haya olvidado tu oración, ni porque tus lágrimas no importen. Él dice no porque está protegiéndote de algo que tus ojos no alcanzan a ver. A veces pedimos pan y en el fondo estábamos pidiendo una piedra. A veces rogamos por una puerta que al abrirse hubiera destruido nuestra paz. El Espíritu Santo nos guía con amor incluso cuando sentimos que la respuesta no coincide con nuestro deseo. Ese no puede ser el terreno donde Dios está preparando un sí que será más glorioso de lo que imaginaste. La fe verdadera no se mide en los días soleados, sino en las noches oscuras donde aún confiamos en que Dios sigue sentado en el trono. El milagro más grande no siempre es que todo salga como pedimos, sino que nuestro corazón permanezca firme en medio de lo inesperado. La tragedia se convierte en triunfo cuando dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestras lágrimas en nuevas fuerzas, cuando levantamos la cabeza y declaramos, Señor, no lo entiendo, pero confío en ti. Allí es donde la fe madura y crece con poder. Muchos que hoy disfrutan prosperidad, bendición y victoria, alguna vez tuvieron que llorar frente a un no que no comprendían. Pero en lugar de quedarse en la derrota, decidieron creer que Dios seguía escribiendo su historia. Y en ese proceso descubrieron que su vida estaba siendo empujada hacia un propósito más alto. La prosperidad verdadera no es la ausencia de pruebas, sino la certeza de que incluso en el valle, Dios abre manantiales de agua viva. Quiero invitarte a que veas tú, no como un final, sino como un comienzo. Ese negocio que no se dio, esa relación que no funcionó, esa oportunidad que se cerró, no fueron casualidad. El cielo tiene un plan mejor. Y mientras más pronto aceptes que la voluntad de Dios es perfecta, más rápido verás cómo lo que parecía una pérdida se convierte en ganancia, cómo lo que parecía un retraso se transforma en aceleración divina. Hoy el Espíritu Santo quiere levantar tu ánimo. Quiere recordarte que tu tragedia no define tu destino. Lo que te marca es la fe con la que enfrentas ese momento. No te rindas, no retrocedas, no pienses que Dios se olvidó de ti. En cada no hay un susurro de amor que dice, confía porque yo tengo algo mayor para ti. Así que levántate con fe. Declara con tu boca que tu vida está en manos del Dios que hace milagros. No permitas que un no apague tu oración, más bien que la intensifique. Hoy es el día de creer que tu tragedia será el escenario del triunfo más grande de tu historia. Atrévete a confiar, atrévete a caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Atrévete a recibir la prosperidad que viene cuando aceptas la voluntad perfecta de Dios. Ahora es tu momento. Cree, confiesa, camina en fe y nunca olvides cuando Dios dice no, es porque está preparando un sí que cambiará tu vida para siempre. Cuando escuchamos un no de parte de Dios, lo primero que sentimos es un golpe en el corazón. No es fácil aceptar que aquello que pedimos con tanta fe, con tanto esfuerzo y hasta con lágrimas, no se da como lo imaginábamos. Ese no nos desconcierta, nos hace cuestionarnos y hasta nos lleva a pensar que quizás Dios no nos escuchó. Sin embargo, la verdad es que Él siempre escucha, pero su respuesta muchas veces es diferente a la nuestra. Lo que interpretamos como un rechazo, en realidad es una forma de redirección. Dios sabe lo que está por delante, mientras nosotros solo vemos lo que está frente a nuestros ojos. Piénsalo de esta manera. Cuando eras niño y pedías algo que parecía bueno para ti, tus padres a veces te decían que no porque quisieran hacerte sufrir, sino porque veían un peligro o una consecuencia que tú no podías anticipar. De la misma manera, nuestro Padre Celestial nos ama demasiado como para permitir que tomemos algo que, aunque parezca un regalo, en realidad puede convertirse en una carga. Ese no viene cargado de protección, de cuidado y de amor. Es como si Dios dijera, confía porque lo que pides no es lo que necesitas. Aceptar esa verdad no siempre es sencillo. Hay momentos en los que sentimos que si no se cumple lo que pedimos, nuestra vida no tendrá sentido o dirección. Pero lo que realmente sucede es que Dios está reordenando el camino. Él está cerrando una puerta porque adelante tiene preparada otra que conducirá a un destino mucho más grande. El problema es que desde nuestra perspectiva limitada, solo vemos la puerta cerrada y no la sala de bendiciones que se abrirá más adelante. Allí es donde la fe se convierte en un acto de valentía, en un acto de confianza absoluta.
Cuando Dios dice no, no está cortando tus sueños, está llevándolos a una dimensión diferente. Él no quiere limitarte, quiere expandirte. A veces lo que pedimos no es malo, pero no es el tiempo correcto. Y otras veces lo que pedimos no es malo, pero es demasiado pequeño para el plan que Él tiene preparado. Su negativa entonces es en realidad un sí escondido, un sí mucho más grande que todavía no estás listo para ver. Ese proceso puede doler, pero si decides creer, descubrirás que ese no fue la semilla de un milagro mayor. La fe madura entiende que un no es el final de la historia. Es un recordatorio de que Dios dirige los pasos de sus hijos con precisión perfecta. Él no improvisa, no se equivoca y no se retrasa. Si en este momento te encuentras frente a una oración sin la respuesta que esperabas, no te desalientes. Ese aparente silencio está lleno de propósito. Ese cierre de puertas no significa abandono. Significa que Dios está trabajando en algo que aún no puedes ver. Confiar en su no es aprender a vivir bajo su cuidado perfecto, con la seguridad de que nada escapa de su mano. La fe es sencilla de confesar cuando todo marcha bien. Es fácil levantar las manos y dar gracias cuando la respuesta llega rápido, cuando el milagro ocurre a la vista de todos, cuando lo que pedimos se cumple tal cual lo esperábamos. Pero la fe verdadera no se mide en esos momentos de celebración, sino en las noches donde no hay respuestas claras, en los días de silencio en los que pareciera que Dios no escucha. Allí es donde el corazón se prueba, allí es donde se revela si realmente confiamos en Él o solo en lo que nos doña. Creer en medio de la oscuridad es el desafío más grande para cualquier persona que decide seguir a Dios. Es permanecer firmes aun cuando las circunstancias gritan lo contrario, cuando todo parece derrumbarse y no hay señales visibles de cambio. La fe auténtica no necesita ver para confiar, porque entiende que lo invisible es más real que lo que los ojos perciben. Es caminar sin mapa, confiando únicamente en que el que guía los pasos nunca se equivoca. Esa confianza no nace de la emoción, nace de una relación profunda con aquel que nunca falla. Hay quienes piensan que fe es un sentimiento de seguridad constante, pero la verdad es que muchas veces se siente como caminar sobre aguas agitadas. Lo que hace la diferencia es que en ese mar de incertidumbre la mirada está puesta en Dios y no en las olas. La fe verdadera sostiene cuando el dolor aprieta, cuando el médico da un diagnóstico duro, cuando la economía no responde, cuando la familia atraviesa pruebas. Es en esos momentos donde el corazón dice, aunque no entiendo, sigo confiando. La oscuridad tiene un propósito, porque en ella aprendemos a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Sin distracciones, sin apoyos humanos, sin respuestas inmediatas, somos llevados a depender solo de Él. La fe se fortalece como un músculo que se ejercita bajo peso. Y ese peso son las pruebas que no entendemos. Cada lágrima derramada en oración se convierte en semilla de fortaleza. Cada silencio prolongado abre espacio para que aprendamos a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Y cada aparente demora nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de nuestras emociones. Lo hermoso es que, con el paso del tiempo, esa fe probada en el dolor se convierte en un testimonio poderoso. Los que te rodean verán que no te derrumbaste, que seguiste adelante y que tu confianza permaneció intacta. Esa constancia atrae milagros, porque el cielo honra a quienes creen sin condiciones. La fe verdadera no exige explicaciones, simplemente se mantiene firme sabiendo que lo que Dios prometió se cumplirá, aunque el reloj humano diga lo contrario. Y ese tipo de fe es la que transforma la tragedia en victoria. Cuando enfrentamos la tragedia, lo primero que sentimos es un vacío inmenso, una carga que parece imposible de levantar. El dolor puede ser tan fuerte que nubla nuestros pensamientos y nos hace creer que no hay salida. Sin embargo, en esos momentos es cuando el Espíritu Santo obra con más poder. Él no siempre quita la situación de inmediato, pero sí entra en el corazón para cambiar nuestra manera de verla. Lo que parecía insoportable comienza a convertirse en fuerza interior. Esa fuerza no viene de nosotros, sino de la presencia viva de Dios que camina a nuestro lado. El Espíritu Santo es quien consuela cuando las palabras humanas ya no alcanzan. Es quien susurra esperanza en medio de noches largas y silenciosas. Cuando sentimos que ya no podemos más, Él nos recuerda que aún hay razones para levantarnos, que la historia no termina en la tragedia. Susurra a nuestro corazón que lo que hoy parece el final puede ser el inicio de algo nuevo. Y esa voz suave pero firme es la que nos empuja a dar un paso más, aunque todo dentro de nosotros quiera detenerse. La transformación de la tragedia en triunfo no ocurre de un día para otro. Es un proceso en el que el Espíritu Santo toma cada lágrima y la convierte en semilla de crecimiento. Esa tristeza profunda que parecía un peso muerto comienza a convertirse en aprendizaje, en resiliencia, en fe más madura.
Lo que antes nos hacía caer, ahora se transforma en un testimonio para sostener a otros. De esa manera, lo que fue un valle oscuro se convierte en terreno fértil donde florece la confianza en Dios. Lo más impactante es que el Espíritu Santo no solo nos da fuerzas para resistir, sino que nos llena de gozo en medio de la dificultad. Ese gozo no es una sonrisa forzada, es una paz sobrenatural que no depende de las circunstancias. Es el tipo de paz que desconcierta. Porque aunque todo alrededor parece derrumbarse, dentro sentimos una seguridad que no tiene explicación humana. Y esa seguridad es la prueba de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, guiándonos y levantándonos en cada paso. Muchas personas descubren que sus momentos de mayor cercanía con Dios nacieron en medio del dolor. Cuando no había otra salida, encontraron que el Espíritu Santo era suficiente. Esa compañía divina no se compara con nada terrenal, porque no abandona, no se cansa y no deja de actuar. Lo que parecía una tragedia definitiva termina siendo el escenario donde se revela la gloria de Dios. Y ese cambio profundo no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que Él hace dentro del corazón. La idea de prosperidad muchas veces se malinterpreta, como si significara vivir sin dificultades, sin problemas y sin momentos de prueba. Pero la prosperidad verdadera no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de experimentar bendición aun en medio de las tormentas. Es caminar en paz cuando todo alrededor parece inseguro. Es confiar en que aunque las circunstancias cambien, la provisión de Dios no se detiene. Esa es la clase de prosperidad que el Espíritu Santo nos enseña. Una que va más allá de lo material y toca el corazón con certeza de que nunca estaremos desamparados. En la vida todos enfrentamos valles oscuros, temporadas en las que sentimos que las fuerzas no alcanzan y que la esperanza se nos escapa de las manos. Pero incluso en esos momentos, Dios abre manantiales de agua viva. Puede que la situación externa no cambie de inmediato, pero la fortaleza interior se multiplica. Prosperidad es levantarte cada mañana sabiendo que tienes motivos para agradecer, aun cuando no todo está resuelto. Es ver la fidelidad de Dios en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que otros pasan por alto, y entender que cada detalle es prueba de su cuidado constante. La prosperidad verdadera también incluye la capacidad de disfrutar lo que ya tienes, en lugar de vivir siempre corriendo detrás de lo que falta. El corazón agradecido atrae paz y satisfacción, mientras que la queja solo aumenta el peso de la carga. Aun en medio de las pruebas, puedes encontrar prosperidad al valorar la vida, la familia, la salud, las amistades y la oportunidad de seguir adelante. Esa perspectiva cambia tu manera de caminar, porque aprendes a reconocer bendiciones incluso en las temporadas más difíciles. No se trata solo de recursos o posesiones, sino de experimentar la plenitud que viene de Dios. Prosperidad es tener la sabiduría para enfrentar decisiones importantes, la paz que te sostiene en medio de malas noticias y la fuerza para continuar cuando otros se detienen. Prosperidad es ver puertas abrirse donde parecía no haber salida, es recibir gracia y favor en lugares donde nunca lo esperabas. Esa clase de prosperidad no se compra ni se gana por mérito, es un regalo que viene del cielo para quienes confían en la fidelidad del Señor. La prueba de fuego de la prosperidad se da cuando estamos en el valle. Allí se demuestra si lo que creemos es real o solo teoría. Si tu confianza permanece firme aun cuando los números no cuadran, cuando los recursos se agotan o cuando los planes se derrumban, entonces has entendido lo que significa prosperar en Dios. Porque la verdadera riqueza no se refleja únicamente en cuentas bancarias o logros visibles, sino en la seguridad de que nada ni nadie puede quitarte la paz y la esperanza que Él ha puesto en tu corazón. Muchas veces lo que interpretamos como una pérdida o un retraso es en realidad una preparación para algo mucho más grande. Cuando Dios cierra una puerta, en ese momento no siempre entendemos el porqué. Nos frustramos, pensamos que todo terminó y que el sueño se acabó. Sin embargo, lo que vemos como un no puede ser solo la manera de Dios de abrir espacio para un sí glorioso que todavía no imaginamos. Él no quita nada sin tener en mente algo mejor. Y aunque cueste aceptar esa verdad, con el tiempo descubrimos que lo que parecía un final era el inicio de una temporada más bendecida. Lo importante es recordar que Dios siempre actúa con propósito. Nada ocurre al azar en la vida de quienes confían en Él. Cada puerta cerrada, cada oportunidad perdida y cada cambio inesperado son parte de un plan que supera nuestro entendimiento. Aunque el corazón se sienta herido por lo que no fue, la fe nos asegura que el cielo está preparando algo más alto. Y esa certeza nos permite caminar sin rendirnos, sabiendo que detrás de la negación está escondida una bendición mayor. El reto es confiar aun cuando la lógica dice que todo se terminó,
Hay personas que hoy pueden testificar cómo una negativa que los dejó en lágrimas terminó siendo la mejor respuesta de Dios. Una relación que no prosperó, un empleo que no llegó, un proyecto que se detuvo, se convirtieron en la plataforma para algo más sólido y estable. Esa experiencia demuestra que el no de Dios nunca es para destruir, sino para edificar sobre una base más firme. El sí que viene después es tan grande que hace olvidar la decepción inicial. Y ese contraste revela la fidelidad del Señor en cada detalle de nuestra vida. El camino hacia ese sí glorioso a menudo es incómodo. Puede incluir temporadas de espera, momentos de soledad o etapas donde parece que nada tiene sentido. Pero cada una de esas fases es parte del proceso. Es como cuando un agricultor siembra una semilla. Primero desaparece bajo tierra y parece que muere, pero el silencio está preparando vida. Asimismo, los tiempos de negación en nuestra vida son la tierra fértil donde germina un futuro milagro. Y cuando florece nos damos cuenta de que el tiempo de espera no fue pérdida, sino inversión divina. La clave está en aprender a ver con los ojos de la fe y no con los de la impaciencia. Si solo miramos lo que está frente a nosotros, es fácil sentir que Dios nos olvidó. Pero si decidimos confiar en su plan, entenderemos que cada no es un movimiento estratégico. Es como un padre que no le da a su hijo algo pequeño porque sabe que pronto podrá darle algo mucho más grande. Así es el corazón de Dios, guarda lo mejor para el momento preciso y cuando ese sí llega transforma todo nuestro panorama. La tragedia puede golpear fuerte y hacernos creer que nuestro futuro está marcado por lo que perdimos. Es fácil pensar que el dolor define quiénes somos, que la herida es tan grande que nunca podremos levantarnos. Pero la verdad es que tu tragedia no determina tu destino. Lo que realmente define tu camino es la fe con la que eliges responder. Esa fe, aunque a veces pequeña y frágil, tiene la capacidad de abrirte puertas que el dolor había cerrado. No se trata de negar lo que ocurrió, sino de decidir no quedarte detenido en el mismo lugar. La fe tiene el poder de levantar a una persona del suelo cuando todo parece perdido. Puede que no cambie de inmediato las circunstancias, pero cambia tu perspectiva. Te permite ver más allá de lo que pasó y enfocarte en lo que Dios aún puede hacer. Mientras la tragedia te susurra que no hay salida, la fe te recuerda que cada día trae una nueva oportunidad. La diferencia entre quienes se hunden en el dolor y quienes salen fortalecidos no está en la magnitud de la tragedia, sino en la decisión de creer. El poder de la fe no es algo abstracto, es real y se manifiesta en la manera en que enfrentas tus días. Cuando decides confiar en Dios, aunque no entiendas nada, tu corazón comienza a sanar. La fe produce esperanza y esa esperanza es la que te impulsa a seguir caminando. Quizás la herida todavía duele, pero ya no tiene la misma fuerza para detenerte. El Espíritu Santo alimenta esa fe con consuelo y con paz. Y poco a poco descubres que lo que parecía imposible de superar se convierte en una experiencia que fortalece tu carácter. Hay quienes creen que el destino está escrito únicamente por lo que sucede alrededor, pero en realidad la fe tiene la capacidad de reescribir la historia. Lo que parecía un capítulo oscuro puede transformarse en un testimonio de restauración. La fe hace que las cenizas se conviertan en belleza y que los fracasos se conviertan en aprendizajes valiosos. Esa confianza en Dios te permite levantar la mirada y ver que tu vida no está determinada por lo que perdiste, sino por lo que aún está por venir. Y allí se encuentra la verdadera victoria. Cuando eliges caminar en fe, descubres que no estás solo. La fe atrae la presencia de Dios de una manera más profunda. Y esa presencia cambia todo. Te llena de valentía cuando tus fuerzas son pocas. Te da claridad cuando la confusión te rodea y te sostiene cuando quisieras rendirte. Así, lo que parecía el fin se convierte en un nuevo comienzo. La tragedia pierde su poder de definirte y la fe se convierte en la brújula que dirige cada paso hacia un futuro lleno de propósito. Amados, cuando la unción de Dios descansa sobre tu vida, no esperes aplausos de todos. La unción no viene para agradar al mundo, viene para cumplir un propósito eterno. Jesús mismo dijo que el mundo lo rechazó, y si lo rechazaron a Él, también rechazarán a los que llevan su espíritu. No es un signo de fracaso cuando algunos se apartan de ti, es evidencia de que cargas algo que el infierno no puede resistir. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tu vida comienza a brillar de una manera que incomoda a quienes viven en tinieblas. La luz siempre expone lo oculto. No te sorprendas si antiguos amigos se burlan, si familiares no entienden tu pasión por orar o si otros cuestionan tu fe. La unción no siempre atrae simpatías, pero siempre atrae el poder de Dios. Piensa en David, ungido en secreto, pero atacado en público. Antes de sentarse en el trono, tuvo que enfrentar la envidia de Saúl y el desprecio de sus propios hermanos. Así es la unción, primero te separa,
luego te eleva. Y en ese proceso, lo único que sostiene tu corazón es tu intimidad con Dios en oración. La fe en medio del rechazo se convierte en un terreno fértil para los milagros. Cada palabra que siembras en oración, cada lágrima derramada en el altar, cada momento de soledad donde solo el Espíritu Santo te consuela, es el lugar donde tu unción se fortalece. No te amargues por la oposición. Dale gracias al Señor, porque esa oposición confirma que estás avanzando hacia tu destino. No olvides que la unción no es un adorno, es una responsabilidad. Está sobre ti para sanar al enfermo, para liberar al cautivo, para hablar vida donde otros solo ven muerte. Eso despertará resistencia, porque el enemigo sabe que un hombre o una mujer lleno del Espíritu es una amenaza para su reino. Hoy te digo, no permitas que el rechazo apague tu fuego. La prosperidad de Dios no se mide en la aprobación de la gente, sino en la obediencia a su palabra. Sigue orando, sigue creyendo, sigue sembrando. Lo que otros critican, Dios lo está usando para llevarte a un nuevo nivel de gloria. Levántate hoy y toma tu lugar. No calles tu voz, no escondas tu fe, no apagues tu fuego. La unción que Dios te ha dado es para este tiempo, es para esta generación. Declara con autoridad, camina con valentía y permite que el Espíritu Santo brille en ti, aunque el mundo se ponga en tu contra. Porque si Dios está contigo, nadie podrá detener lo que Él ya empezó. Cuando la unción de Dios viene sobre tu vida, algo cambia en lo profundo de tu ser y alrededor tuyo. Lo que antes pasaba desapercibido ahora comienza a ser notado por otros y no siempre de la manera que esperas. Muchos piensan que ser ungido atraerá solamente reconocimiento, abrazos o puertas abiertas, pero la realidad es otra. La unción despierta reacciones y algunas de ellas serán duras. Hay personas que no soportarán ver la gracia de Dios obrando en ti, porque esa luz deja en evidencia la oscuridad en la que todavía caminan. Cuando cargas el poder del Espíritu Santo, no necesitas hacer un esfuerzo para resaltar, tu sola presencia incomoda a quienes se resisten a la verdad. No es casualidad que Jesús, lleno del Espíritu, fue amado por multitudes, pero también rechazado y perseguido por otros. La unción no divide porque sea injusta, divide porque revela. Quien ama a Dios se sentirá atraído a ti, pero quien no quiere cambiar buscará apartarse o incluso atacarte. La unción sobre tu vida se convierte en un espejo que muestra realidades que muchos prefieren ignorar. Esa es la razón por la cual personas que antes estaban a tu lado pueden comenzar a tratarte con indiferencia o incluso con desprecio. No porque hayas hecho algo malo, sino porque lo que portas en tu espíritu no puede ser ignorado. Cuando el aceite de Dios toca tu cabeza, se despierta también la envidia en los corazones, que no entienden el proceso de la elección divina. David fue ungido en medio de sus hermanos, y desde ese momento algo cambió. Ya no era solo el pastor de ovejas, ahora cargaba un llamado mayor. Lo curioso es que la unción no lo llevó de inmediato al trono, sino al desierto de la prueba, donde enfrentó miradas de desprecio y ataques injustificados. Así ocurre también con nosotros. La unción abre puertas, pero al mismo tiempo provoca que otros intenten cerrarlas. No todos soportan ver cómo Dios levanta a alguien que ellos consideraban insignificante. Es importante entender que la oposición que se levanta no es casual ni natural, es espiritual. El enemigo reconoce la unción antes de que muchas veces la reconozcan los hombres. Por eso tratará de sembrar discordia, rechazo y críticas contra ti. A través de personas intentará que dudes del valor de lo que Dios puso en tu interior. El rechazo puede doler, sobre todo cuando viene de gente cercana, pero ahí es donde se prueba tu carácter y tu fe. Lo que llevas sobre ti es tan valioso que provoca resistencia. Y esa resistencia se convierte en la señal de que estás caminando en el propósito correcto. No debes confundir la oposición con un error de tu parte, porque muchas veces la unción no te traerá aplausos sino pruebas. Cuando la gente comienza a volverse en tu contra, lo que realmente está ocurriendo es que la presencia de Dios en tu vida los confronta. Esa incomodidad no es algo que debas cargar como culpa, sino algo que debes comprender como parte del llamado. Quien quiere agradar a todos nunca logrará permanecer en la unción, porque la unción no fue diseñada para complacer al hombre, sino para obedecer a Dios. Cuando la unción del Espíritu Santo está sobre tu vida, algo sucede en el ambiente espiritual que no siempre es fácil de entender para quienes te rodean. Tu manera de hablar, de actuar y de decidir comienza a reflejar la luz de Dios. Esa luz no es física, pero se percibe porque ilumina lo que otros prefieren mantener oculto.
Por eso, muchas veces, en lugar de recibir aceptación, te encontrarás con miradas incómodas, críticas disfrazadas de consejos o incluso burlas. La luz de Dios incomoda porque muestra la diferencia entre vivir en obediencia y vivir en rebeldía, y quienes no quieren cambiar se sentirán confrontados con solo estar cerca de ti. La vida de Jesús es el ejemplo más claro. Él caminaba haciendo el bien, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, y sin embargo fue rechazado y perseguido por aquellos que se sentían expuestos por su pureza. Sus palabras tenían poder porque provenían del cielo, y eso revelaba la hipocresía de muchos líderes de su tiempo. De igual manera, cuando la unción fluye en ti, no necesitas acusar a nadie. Tu obediencia se convierte en una denuncia silenciosa contra lo que no agrada a Dios. Eso genera incomodidad en personas que preferirían seguir igual, y por esa razón se vuelven en tu contra. No porque hayas hecho mal, sino porque tu luz evidencia sus sombras. En la práctica, esta incomodidad puede manifestarse de formas muy concretas. Tal vez un compañero de trabajo que antes te apoyaba comienza a distanciarse porque ya no participas en las mismas conversaciones. Quizá en tu familia algunos se burlan de tu deseo de orar o de leer la Biblia con constancia. Incluso puede suceder que pierdas amistades porque tu manera de vivir, guiada por fe y por principios, hace que ellos sientan que ya no encajan contigo. Es importante recordar que no eres tú quien los hiere, sino la verdad que resplandece a través de ti. Lo que otros llaman fanatismo, Dios lo llama consagración. Y esa diferencia marca una línea clara entre la luz y las tinieblas. La luz no pide permiso para brillar, simplemente lo hace. Así también, cuando el Espíritu Santo llena tu vida, tu presencia comienza a iluminar donde quiera que vas. Esto no es algo que puedas ocultar, ni algo que debas avergonzarte de mostrar. Pero a la vez, debes estar preparado para la resistencia que vendrá. No todos están listos para aceptar lo que la luz revela. Algunos lo celebrarán porque encontrarán esperanza en tu fe, pero otros se incomodarán porque verán reflejada en ti la vida que ellos no quieren vivir. Esta tensión no es un error. Es la confirmación de que Dios está usando tu vida como lámpara en un mundo que prefiere permanecer en la oscuridad. David fue ungido siendo aún un muchacho. En un momento en que nadie esperaba nada grande de él, mientras sus hermanos eran presentados como los más fuertes y preparados, Dios lo eligió a él, el menor, el que estaba cuidando ovejas. Desde ese instante, la unción lo apartó y lo señaló como alguien diferente. No fue llevado de inmediato al trono, sino que fue devuelto al campo, donde la unción comenzó a probarse en lo secreto. Allí aprendió que la unción no siempre abre caminos de manera instantánea, sino que primero prepara el carácter en medio de lo sencillo y cotidiano. Esa preparación fue lo que más tarde lo sostuvo frente a gigantes y ejércitos. Aun con la unción sobre su vida, David enfrentó desprecio de parte de quienes debieron apoyarlo. Cuando se presentó en el campo de batalla contra Goliat, sus propios hermanos lo acusaron de tener un corazón orgulloso y de solo querer llamar la atención. No podían ver la unción que lo respaldaba porque estaban cegados por la envidia y la costumbre de subestimarlo. Esas palabras pudieron haber detenido su fe, pero él eligió confiar en lo que Dios había depositado en él. Este patrón se repite en la vida de quienes son ungidos. La incomprensión muchas veces viene primero de los más cercanos. La unción separa porque revela quién realmente cree y quién no. Luego vino la persecución de Saúl. Un rey que en un inicio lo recibió con cariño, pero que más tarde fue consumido por los celos. La unción en David despertó inseguridad en el corazón de Saúl y lo llevó a verlo como una amenaza. En vez de alegrarse por las victorias que David traía a Israel, buscó destruirlo. Este es un ejemplo claro de cómo la unción no solo provoca admiración, también desata oposición. Quien carga unción debe estar preparado para ser malinterpretado y hasta atacado, aun cuando lo único que esté haciendo es cumplir el propósito de Dios. La unción te eleva, pero en ese proceso también expone a quienes se resisten a perder el control. Lo interesante es que todo ese proceso no detuvo el plan de Dios para David, sino que lo fortaleció. Cada batalla, cada palabra de desprecio, cada intento de Saúl por acabar con su vida, se transformó en un entrenamiento espiritual. Allí aprendió a depender de la oración, a escuchar la voz de Dios, y a desarrollar un corazón sensible al Espíritu. La unción no lo libró de las dificultades, pero sí lo sostuvo en cada una de ellas. Esa es la verdadera naturaleza de la unción. No evita la oposición, sino que te capacita para superarla. Lo que parecía un obstáculo, en realidad estaba forjando en David
el carácter de un rey conforme al corazón de Dios. Cuando enfrentas rechazo, tu fe entra en un terreno donde lo imposible comienza a tener sentido. Es en esos momentos de soledad, cuando sientes que otros te han dado la espalda, que descubres la verdadera fuerza de la intimidad con Dios. La unción no crece en la comodidad, se fortalece en las lágrimas derramadas en oración, en las noches en que solo el Espíritu Santo te acompaña. Allí se despierta la certeza de que no dependes de la aprobación de los hombres, sino de la voz de aquel que te llamó. Esa fe, probada en el fuego del rechazo, se convierte en la semilla de milagros que cambiarán tu historia. En la Biblia, los hombres y mujeres más usados por Dios tuvieron que pasar por momentos de incomprensión antes de ver el poder manifestarse en sus vidas. José fue vendido por sus propios hermanos, y aun así su fe lo llevó a interpretar sueños que abrieron las puertas del palacio. Ana fue criticada por orar con tanto fervor, pero su perseverancia la llevó a concebir a Samuel, un profeta para toda una nación. Así sucede cuando eliges creer aun en medio de las burlas o la indiferencia. La fe que se mantiene firme bajo presión abre camino a lo sobrenatural. Lo que otros piensan que es tu derrota, Dios lo usa como plataforma para mostrar su gloria. La oración se convierte en tu refugio cuando el rechazo golpea fuerte. No se trata solo de pedir, sino de rendir el corazón delante de Dios y dejar que su Espíritu renueve tus fuerzas. Ahí en lo secreto se produce una conexión que ningún ataque puede romper. Cada lágrima que derramas se convierte en un clamor que llega al cielo, y ese clamor no queda sin respuesta. Aunque parezca que nada sucede, tu fe se va profundizando. Tus raíces espirituales se afirman y el poder de Dios comienza a prepararse para manifestarse en lo visible. En ese proceso, aprendes que la oposición no es el final, sino la antesala de un milagro. Lo sorprendente es que, en la mayoría de los casos, el milagro no llega en el lugar donde fuiste rechazado, sino en el lugar donde decidiste seguir creyendo. La fe en medio del dolor crea un espacio donde Dios se mueve con libertad. Nadie puede impedir que lo que sembraste en oración dé fruto, porque esa semilla está regada con perseverancia y confianza. La oposición solo hace que el milagro sea más notorio cuando ocurre, porque todos reconocerán que fue la mano de Dios y no la fuerza humana. Esa es la recompensa de mantenerte firme, ver que lo que parecía imposible se convierte en testimonio de poder y fidelidad. La unción nunca fue dada como un adorno para que alguien se sienta especial o superior a los demás. La unción es un encargo divino que trae consigo responsabilidad y peso espiritual. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre tu vida, no lo hace para que seas aplaudido, sino para que seas instrumento en las manos de Dios. Esa unción demanda que seas sensible a la voz del cielo y que estés dispuesto a obedecer incluso cuando cueste. Está destinada para sanar, para liberar, para proclamar esperanza, y eso significa que no siempre vivirás de manera cómoda. Quien recibe unción recibe también una misión que lo empuja a servir con valentía. El ejemplo de Jesús nos muestra esto con claridad. Él mismo declaró que el Espíritu del Señor lo había ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. La unción siempre lleva hacia las personas necesitadas, hacia aquellos que requieren un toque sobrenatural de parte de Dios. No es un trofeo que guardas en secreto. Es un río que debe fluir constantemente para bendecir a otros. Y cada vez que te dispones a cumplir esa tarea, el reino de las tinieblas se incomoda. Es imposible cargar la unción y que el enemigo permanezca tranquilo, porque tu obediencia representa la derrota de sus planes. Cuando decides caminar en la unción, debes saber que serás visto como una amenaza para todo aquello que se opone a Dios. No es tu nombre, no es tu fuerza, es la presencia de Dios sobre ti lo que despierta resistencia. Por eso muchas veces sentirás ataques que no entiendes o críticas que no mereces. El enemigo no está peleando contra ti, sino contra la unción que portas. Esa es la señal más clara de que lo que recibiste es real y poderoso. El Espíritu Santo te equipa no para esconderte, sino para enfrentarte a las obras de maldad y deshacerlas en el nombre de Jesús. La responsabilidad de la unción también implica mantener un corazón limpio y humilde. No se trata de exhibir dones para ganar reconocimiento, sino de ser canal transparente por el cual Dios pueda obrar. Cuanto más permites que la unción fluya, más grande será el impacto en los que te rodean. Pero también será mayor la oposición, porque la oscuridad siempre intentará apagar la luz. La clave está en recordar que la unción no depende de las circunstancias externas, sino de la comunión diaria con el Espíritu. Esa cercanía es lo que mantiene viva la llama, lo que sostiene tu vida en medio de la batalla y lo que asegura que tu misión se cumpla. El rechazo no es algo agradable de enfrentar,
pero muchas veces es la evidencia más clara de que estás en el camino correcto. Cuando otros te critican, te señalan o intentan minimizar lo que haces, es porque la unción que llevas los confronta de una manera que no saben manejar. En esos momentos es fácil sentirse herido o tentado a retroceder, pero en realidad lo que ocurre es que el plan de Dios se está cumpliendo en ti. Ese rechazo funciona como una confirmación de que no fuiste llamado por los hombres, sino escogido por el Señor. Mientras otros buscan tu caída, Dios usa esa misma oposición para empujarte hacia el propósito que ya preparó. Si observamos las Escrituras, veremos que cada hombre y mujer levantado por Dios tuvo que enfrentar oposición en algún momento de su vida. Moisés fue criticado por su propio pueblo cuando los conducía hacia la libertad, Jeremías fue rechazado por predicar la verdad, y Esteban fue apedreado por anunciar el Evangelio. En todos estos casos el rechazo no significó que estaban equivocados, sino que iban delante de su tiempo y con un mensaje que no todos estaban dispuestos a recibir. Lo mismo sucede cuando la unción descansa sobre ti. Lo que parece rechazo es, en realidad, la prueba de que llevas algo más grande de lo que los demás pueden comprender. El fuego de la crítica tiene un efecto especial en quienes permanecen firmes en Dios. En lugar de apagarte, te purifica. Cada palabra de desprecio puede convertirse en un motivo para buscar más la presencia del Espíritu Santo. Cada burla puede ser transformada en combustible para seguir creyendo. La clave está en no dejar que el rechazo te convierta en alguien amargado o resentido, porque ese es el plan del enemigo. Más bien, permite que sea un recordatorio constante de que el cielo tiene la última palabra y de que no necesitas la aprobación de nadie más cuando ya tienes la confirmación divina. La obediencia en medio del rechazo es lo que abre el camino hacia un nivel mayor de gloria. Cuando eliges seguir orando aunque nadie lo entienda, cuando decides sembrar aunque otros te digan que estás perdiendo el tiempo, estás demostrando que tu confianza no depende de lo visible. Esa firmeza atrae la recompensa de Dios, porque Él honra a los que perseveran. Lo que otros ven como obstinación, Dios lo ve como fe inquebrantable. Y esa fe, probada y refinada, es la que abre puertas a milagros, a nuevas oportunidades y a destinos que jamás habrías imaginado alcanzar.